Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en Surco, vamos a conversar con José Manuel Villalobos, especialista en el ámbito de los temas electorales. Como ustedes saben, amables televidentes, el máximo ente electoral ha establecido ya la distribución de escaños para el próximo Congreso Bicameral. Después de tantos años vamos a tener Senado y Cámara de Diputados. ¿Qué impresión general sobre el reparto de escaños? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, en realidad todos deben saber que el Congreso aprobó una reforma constitucional, como tú lo has dicho, para volver después de varias décadas a la bicameralidad. Una Cámara de Senadores que va a tener 60 y una Cámara de Diputados con 130 diputados, tal cual tenemos ahora congresistas, el mismo número, en eso no ha variado. Lo que el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho con la resolución 53 que se acaba de dar a conocer es señalar cómo es que esos 60 senadores y esos 130 diputados se van a distribuir entre no los partidos, sino primero entre el territorio nacional, entre los distritos electorales o circunscripciones. ¿Qué dice la norma? Que los 60 senadores se eligen de la siguiente manera. 30 se van a elegir en distrito único nacional. Todo el país va a votar por una sola lista que presentarán los partidos a nivel nacional. Por cada partido presentará una sola lista de 30 candidatos para ese distrito único nacional. Los otros 30 senadores se van a elegir uno por cada departamento o circunscripción electoral, más la provincia constitucional del Callao, Lima provincias y peruanos en el exterior. Lima Metropolitana tiene 4 senadores asignados, es decir, en Lima Metropolitana vamos a elegir a 4 senadores y los demás departamentos o las demás circunscripciones eligen uno. Bien. En el caso de los diputados, que son 130, la elección va a ser igual que como hemos venido eligiendo a los congresistas. Se elige en distrito electoral múltiple. ¿Eso qué significa? Que cada distrito electoral o cada departamento del Perú es un distrito y elige a sus congresistas. Entonces tenemos 27 circunscripciones. ¿Por qué? Porque hay los 24 departamentos, más Lima provincias, el Callao y los peruanos en el exterior. Los peruanos en el exterior por ley tienen asignada dos curules. Los demás departamentos o instituciones tienen directamente asignada una curul y en función a su población se les asigna una determinada cantidad de curules. Así vemos que en la resolución se ha establecido que hay como 6, 8 departamentos que tienen 2 curules. Madre de Dios da la sorpresa porque siempre había tenido una curul, ahora va a tener 2 curules de diputados y el que tiene más curules es Lima. Pero antes tenía 33, en el 2021 tuvo 33 curulos y ahora ve reducida su número de curules, ha perdido 1 y va a ser 32. La Libertad tiene 7, Cusco tiene 5, el Callao tiene 4 y así sucesivamente se van repartiendo estas 130 entre los 27 distritos electorales. Este reparto, esta distribución parece ser que más adelante va a cambiar. Esta es la última distribución en función a los 130 diputados y 60 senadores, porque para las elecciones del 2031 la Constitución establece que ya no sea un número fijo de diputados o de senadores, sino que este número variará según la población electoral de cada circunscripción electoral y del país en general. Con lo cual vamos a ver incrementado de 130 a muchos más los diputados y también los 60 senadores van a ser muchos más. Muy bien. En ese contexto, la gente se pregunta, ¿cómo va a ser el día de las votaciones? O sea, vamos a tener una sábana. ¿Podría explicar eso? Bueno, eso es algo que todavía la OMPE lo está analizando técnicamente, si es que va a ser una sola sábana, como tú dices, una sola cédula enorme con más de 40 partidos y 5 secciones, porque son 5 elecciones: elección presidencial, Senado Nacional, Senado por departamento, circunscripción, diputados y Parlamento Andino. Tendría la cédula 5 secciones y hacia abajo podría llegar a 40 casilleros o 50, dependiendo cuántos partidos lleguen a inscribirse. Actualmente hay 41 partidos. La OMPE está planteando que sean 2 cédulas, que se partan las cédulas, ¿no? A tal suerte que haya una cédula donde solo tenga la elección presidencial, Senado Nacional y Parlamento Andino, porque son elecciones en Distrito Único Nacional, y la otra cédula que sea en Distrito Múltiple para diputados y para senadores por circunscripción. Pero eso es algo que la OMPE todavía no lo define. Muy bien. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo debiera hacerse?
Yo creo que pensando ya como piensan los partidos políticos que creen que hay un arrastre del candidato presidencial hacia las candidaturas al Senado de Diputados, si se parte la cédula, se perdería este arrastre. Por lo tanto, los partidos posiblemente reclamen a la OMPE y le exijan que sea una sola cédula. Claro, eso va a generar la dificultad de que los candidatos van a tener una cédula enorme, se va a dificultar al momento de entrar a la Cámara Secreta, donde solo pueden estar un minuto para encontrar a su candidato. Pero también partir dos cédulas con dos ánforas también podría generar la confusión por las dos cédulas, las dos ánforas podrían meterse una cédula en una ánfora distinta. Eso es lo que la OMPE seguramente está probando, lo tendrá que dar a conocer, lo publicará y cualquier partido podrá impugnar incluso el modelo de cédula o diseño de cédula que la OMPE presente. Considerando todo eso, ¿la recordación respecto de los símbolos va a ser importante, doctor? Bueno, en el caso presidencial no solo va el símbolo, sino va el rostro, la foto del candidato presidencial. El tema va a ser para los candidatos a Senado y diputado. ¿Por qué? Porque como van a identificarse con un número, podría duplicarse el candidato número 1 al Senado por Lima Metropolitana con el candidato número 1 a nivel nacional. En el mismo Lima votamos por los dos o en cada departamento, ahí podría haber una confusión, o con el número 2 también. Eso es lo que podría generar confusión. Entonces el elector va a tener que recordar no solo la foto y la cara y el símbolo del candidato presidencial, sino los símbolos y los números de sus candidatos al Senado, a diputado y también al Parlamento andino. Es decir, que va a ser un trabajo muy difícil para el elector y ahí se podrían perder los votos preferenciales. Bueno, dicen que en junio hubo una encuesta, en junio del año pasado, que no se hizo pública respecto de la recordación de la gente sobre los símbolos de los partidos políticos y que en primer lugar estaba Fuerza Popular, segundo el APRA, la Estrella y luego Acción Popular. Eso puede predominar en el resultado. Bueno, en mucha gente podría predominar el hecho de recordar o conocer más los símbolos, por eso los partidos van a tener una tarea ahora importante, muy importante, sobre todo los nuevos, de dar a conocer sus símbolos, ¿no? De dar a conocer sus símbolos por todos los medios, porque eso es básicamente lo que va a quedar en la idea del elector. A la hora que entra a la Cámara Secreta, por lo general va a votar por un símbolo conocido, ¿no? Salvo que sea un elector más informado, que esté fidelizado y que sí sepa cuál es el símbolo de su partido, por más nuevo que sea. Conversaba hace algunos días con el exministro de Justicia, el doctor Tello, José Tello, sobre este asunto, salvo que usted nos corrija, de la ley que acaba de publicarse en el peruano para que también, ya por ley, lógicamente de manera oficial, el financiamiento privado se dé a los partidos al margen del financiamiento público. ¿Usted qué opinión tiene? Bueno, primero hay que señalar que el financiamiento público que se da hace varios años a los partidos que obtienen representación en el Congreso no se puede utilizar por las campañas electorales. Es un financiamiento simplemente para el funcionamiento ordinario, para la capacitación de los partidos, pero no lo pueden usar para las campañas electorales. Por eso que los partidos se han visto siempre en la necesidad de conseguir financiamiento para la campaña electoral, que es lo que le demanda más gastos. Entonces lo que ha hecho el Congreso es aprobar una ley no para establecer el financiamiento privado que ya existía, porque se podía financiar a través de las personas naturales, como tú y yo, podíamos financiar hasta 120 UITs a las candidaturas, a las campañas electorales. Lo que ha hecho esta ley es restituir el financiamiento privado a través de empresas, personas jurídicas con fines de lucro nacionales que se había prohibido a partir del escándalo de las empresas brasileras que habían financiado a algunos partidos y que están en procesos penales. Entonces, luego de esa prohibición, vimos que en el 2021 los partidos no accedieron a esa fuente de financiamiento. Se cuestiona mucho que el financiamiento ilícito se cuela a las campañas y por lo tanto el Congreso ha decidido que sean las empresas peruanas formales que a través del sistema financiero de manera transparente, publicitado, se puedan aportar a estas campañas y candidatos. El aporte es hasta 200 UITs al año a un partido, lo que equivale a más de 1 millón de soles. Entonces, esto me parece que va a beneficiar a los partidos porque les va a permitir acceder a financiamiento transparente público, no por público porque sea del Estado, sino público porque todos vamos a poder saber, porque la OMPE va a saber quién financió a estos partidos y nos los va a dar a conocer. El problema con esta ley es que no es perfecta, porque ahí los partidos han incorporado algunas modificaciones cuestionables, como por ejemplo que, si bien es cierto, las empresas pueden hacer este financiamiento de 200 UITs y hay que darlo a conocer, hay una excepción. Esta ley establece una figura del financiamiento anónimo.
¿Qué significa? Que hasta el 40% de esas 200 UITs la empresa puede decidir aportarlo a través del Banco de la Nación. Sí, el Banco de la Nación va a registrar quién es el aportante, pero el partido político y ni nosotros vamos a ver quién aportó. Y eso creo que va en contra de los principios de transparencia y publicidad que debe regir el financiamiento de las campañas. ¿Cómo es en otras partes del mundo? En todas las partes es transparente, público. Esta figura del anonimato a través del Banco de la Nación la han querido copiar de la Argentina, donde no ha funcionado. Entonces acá piensan que creen que los partidos, como no van a saber quién financia las campañas, no estarían luego obligados a devolverle el favor al partido. Pero tú sabes que esa información al final se va a saber. Muy bien. Usted decía que el Estado no financia campañas, ¿verdad? Salvo que yo esté errado. Sin embargo, por ejemplo, en las anteriores elecciones, cuando se tenía que emitir alguna publicidad en algún medio de televisión, radio, etcétera, la OMP es la que pagaba. Sí, lo que yo me refería es que al financiamiento público directo, ese dinero que recibe cada uno de los partidos que están en el Congreso, ese no se usa en la campaña electoral. Lo que existe es el financiamiento público indirecto. ¿Qué significa? Que no le das la plata al partido, sino que la pauta en radio y televisión la paga el Estado a través de la OMP y le distribuye una bolsa para que los partidos puedan acceder a radio y televisión, porque de acuerdo a una reforma constitucional que se hizo en el referéndum del 2018, los partidos políticos no pueden contratar con radio y televisión con financiamiento privado, y por eso que solo acceden a radio y televisión a través del financiamiento público indirecto, la famosa franja electoral que la paga la OMP con el dinero del Estado. ¿No cree que, el financiamiento del Estado ya debe ir quedando al margen si hay un financiamiento privado? Yo soy de la teoría de que, por el contrario, el financiamiento público debe ser el único que exista, que es un financiamiento más fácil de seguir, de vigilar, genera equidad en las campañas. El financiamiento privado podría generar, primero, dificultad de verificar, de supervisar que entra ese dinero a las campañas, y segundo, puede generar desigualdad en la competencia, porque no todos los partidos van a acceder a la misma cantidad de financiamiento. Bueno, ahora sí lo entiendo entonces. ¿Usted no está muy a favor o nada a favor con el financiamiento privado? En tanto no exista financiamiento público, es bueno el financiamiento privado, pero yo creo que mejor sería que solo exista el financiamiento público para los partidos. Listo. Ha sido muy amable. Doctor, otra pregunta más, disculpe. Dale. El caso de Vizcarra, ¿puede o no puede ser candidato? ¿Está inhabilitado para ejercer o también para postular? Bueno, el señor Vizcarra tiene una inhabilitación o dos inhabilitaciones del Congreso de la República hasta por 10 años, con lo cual una persona que está inhabilitado no puede ejercer sus derechos ciudadanos. El no ejercer sus derechos ciudadanos significa que no puede postular a ningún cargo, ni tampoco ser designado en ningún cargo de confianza, digamos, ¿no? ¿Es distinto el caso de Antauro Humala? ¿Solamente es un tema de que tiene que pagar su reparación civil? Sí, la inhabilitación puede venir por el Congreso, porque te inhabilita políticamente, que es el caso de Vizcarra, o puede venir también porque está suspendida tu ciudadanía, porque tienes una pena por un delito doloso y que todavía no has cumplido. Entonces, en tanto tú no cumplas la condena y no estés rehabilitado, no puedes postular. Entonces, en el caso del señor Antauro Humala no va por ese lado. Él también podría estar rehabilitado porque ha salido de la cárcel, pero Antauro Humala no va a tener afiliación a un partido porque su partido ha sido declarado ilegal. Entonces, al haber sido declarado ilegal, él no tiene afiliación y no puede postular. Él tenía que tener una afiliación al 12 de julio. ¿Pero no podría hacerlo por otro partido como invitado? No a la presidencia de la República, porque la presidencia de la República tenías que tener afiliación obligatoriamente al 12 de julio, y en mi opinión, aunque algunos especialistas discrepan conmigo, en mi opinión tampoco podría ser invitado al Senado a diputado, porque para ser candidato a senador o diputado las personas tenían que renunciar a su partido hasta el 23 de diciembre del año pasado, y Antauro Humala no renunció a su partido. Entonces no podríamos aplicarle a él una regla más favorable cuando a los demás se les ha exigido renunciar. Él no renunció. Listo. Muy amable, doctor. Gracias. Muchas gracias al doctor José Manuel Villalobos. Vamos a la pausa, regresamos.